Buen día, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a hacer el ejercicio 6 de la práctica 3. Como siempre, si después tienen dudas, lo que sea, nos avisan y los vamos viendo por mail. Les aviso desde ahora que en el resuelto hay varios errores, lo estoy mirando, así que básense más en esta clase que en el resuelto, por lo menos para este ejercicio. Después yo voy a tratar de resolver todos los que encuentre y si encuentran me sirve que me avisen, como en la práctica 1, que ya hay una nueva versión colgada con los errores resueltos. ¿Sí? Bueno, entonces vamos con este ejercicio. Nos dicen que dos empresas compiten en un mercado de productos diferenciados. Para simplificar, suponga un continuo de consumidores distribuidos uniformemente en una ciudad lineal de tamaño 1. El costo de transporte para llegar a cualquier empresa vendedora es de 8D cuadrado, donde D es la distancia entre la ubicación del comprador y la ubicación de la empresa. ¿Sí? La demanda de cada consumidor es unitaria, compra una unidad a una empresa y el consumidor está dispuesto a pagar por el producto hasta 20 pesos. Suponga dos empresas con costo marginal constante e igual a 5. Las empresas compiten en dos etapas. Primero deciden ubicarse en los puntos A y 1 menos B. Y después, una vez ubicadas, no se mueven, eligen P1 y P2. ¿Sí? Entonces, estamos en un ejercicio de diferenciación horizontal y costos cuadráticos. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, tenemos que hallar la ubicación de las empresas, y los precios de equilibrio y los beneficios. En el ejercicio B vamos a ver qué pasaría si un planificador central es el que ubica los puntos. Hay 1 menos B. Y en el punto C vamos a ver qué precio y ubicaciones elige un monopolista, ¿sí? Y después vamos a comparar las tres situaciones: competencia, monopolio y planificador central. Está mal la consigna. Bueno, eso. Entonces, vamos a la otra pantalla. Hoy. Bueno, entonces, ejercicio. No sé qué le pasa. Ejercicio 6, TP 3. Vamos a hacer un ejercicio de diferenciación horizontal. Entonces, copio acá de nuevo los datos del ejercicio. ¿Sí? Los costos de transporte van a estar dados por 8 por la distancia al cuadrado. Están dispuestos a pagar hasta 20 los consumidores. Vamos a tener dos empresas que se van a ubicar en A y 1 menos B. ¿Sí? Esta va a ser la ubicación 1 y esta va a ser la ubicación 2. Y sus costos marginales van a ser iguales a 5. ¿Sí? Y el ejercicio nos dice que en la primera etapa van a elegir su ubicación y una vez decidida esa ubicación van a elegir sus precios. ¿Sí? Entonces, así, sin pérdida de generalidad, vamos a modelar este ejercicio pensando que tenemos este conti entre 0 y 1 y la empresa 1 se ubica en A, que está más a la izquierda, y la empresa 2 se ubica en 1 menos B, que está más a la derecha. ¿Sí? Es simétrico, así que sería lo mismo cerrarlo. Lo aclaro para que no haya confusiones. Entonces, en base a estos datos que nos da el ejercicio, lo primero que podemos construir
es la función de utilidad de los consumidores, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es decir, bueno, la utilidad va a ser igual al máximo entre las siguientes funciones. En primer lugar, la utilidad que les brindaría consumir de un producto de la empresa 1 que se ubica en A. Entonces eso va a ser 20, que es el máximo que están dispuestos a pagar, menos 8 por x menos a al cuadrado, ¿sí? Que es la distancia hasta la firma A, menos, hasta la firma 1, perdón, que se ubica en A, menos P1, ¿sí? Que es el precio que cobra la firma 1, ¿sí? Entonces, esta sería la primera opción. Si no, la utilidad va a ser lo que les brinda consumo de la firma 2, que se ubica en 1 menos B. O sea, 20 menos 8 por 1 menos B x cuadrado menos P2. Y queda así al revés, porque una está a la izquierda y la otra está a la derecha. Pero, y finalmente 0, ¿sí? ¿Cuándo sería 0 la utilidad de los consumidores? Bueno, en el caso en el que o bien el precio o bien los costos de transporte sean tan altos que sean mayores a 20. Y en ese caso el consumidor elige no consumir porque está dispuesto a pagar un máximo de 20 y en ese caso entonces lo que tenemos es que la utilidad es 0. ¿Sí? Nosotros para resolver este ejercicio vamos a, en primer lugar, suponer que todos los consumidores deciden consumir y después vamos a ver, vamos a comprobar con los precios y ubicaciones de equilibrio que hallemos efectivamente qué pasó, ¿sí? Si todos pudieron consumir. Bueno, entonces, en primer lugar, vamos a hallar al consumidor indiferente, ¿sí? Consumidor indiferente. Un segundo, quiero ver que esté grabando bien. Listo, todo bien. Ahí aparecí yo. Bueno, no sé. Entonces, vamos a buscar al consumidor indiferente, ¿sí? El consumidor indiferente es aquel al que le es igual consumir de la firma 1 o de la firma 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo hallamos dónde se ubicaría este consumidor? Bueno, lo hallamos en base a igualar la utilidad que le brinda un consumidor, consumir de la firma 1 y de la firma 2, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es decir, bueno, se tiene que cumplir que 20 menos 8 por x indiferente menos a al cuadrado menos p1 sea igual a 20 menos 8 por 1 menos b menos este x indiferente al cuadrado menos p2. ¿Sí? Pongo acá que esto es, que lo vamos a simbolizar con esta x así como hacemos en todo el curso. Entonces, bueno, despejamos x que nos va a quedar en función de A, B, P1 y P2. ¿Sí? Entonces, primero este 20 nos va. Después, yo lo que hice fue abrir estos al cuadrado, ¿sí? Transformarlo como quieran. Acá quedaría menos 8 por esto al cuadrado más A al cuadrado menos 2 a menos P1 tiene que ser igual a menos 8. Voy a hacer como tomar a 1 menos b siempre todos juntos, ¿sí? Es un número. Menos 2 veces b
Debería haber hecho esto más cuadradito, así se entiende bien. Menos P2. ¿Okay? Bueno, y acá voy despejando. Yo primero pasé los precios para este lado y todo lo demás para la derecha. Y entonces acá nos queda, saco factor común x por 16 por 1 menos b menos a. Acuérdense que esto es como un único número para nosotros. Le pongo un puntito así que ven que es por 16. Más 8 por a cuadrado menos 1 menos b. ¿Sí? Y entonces despejamos x, que nos va a quedar entonces P2 menos P1, paso ese término que tiene un 8, ¿sí? Menos 8 al cuadrado menos 1 menos b cuadrado sobre esto que está acá multiplicando, ¿sí? 16 1 menos b menos a. ¿Ok? Entonces esto es igual. Ahora voy a simplificarlo un poquitito más, así que claro, ¿sí? Acá hago un breve repaso matemático, ¿sí? Acuérdense que si yo tengo x más y por x menos y, esto es igual a x cuadrado menos y cuadrado, ¿sí? Lo dejo ahí a un costadito. No se me hizo un cuadradito. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto es como si fuese un x cuadrado menos y cuadrado. Yo acá lo doy vuelta, ¿sí? Y denlo vuelta. Si ponen un más acá, les queda 1 menos b menos a cuadrado menos a cuadrado. Entonces, es como si fuese el x menos y cuadrado. Y entonces acá tenemos el x menos y. ¿Se ve? Entonces, yo divido esto por esto, me queda el x más y. ¿Sí? Ese es el pasito que voy a hacer ahora. Entonces, me queda P2 menos P1 sobre 16 por 1 menos B menos A, ¿sí? Más, ¿sí? Acuérdense lo de acá, el 8 en vez de un más. El 8 con el 16 me queda un sobre 2. Y lo que queda arriba entonces es sumando, ¿sí? 1 menos b más a. Bien. Entonces ya tenemos a nuestro consumidor indiferente. Entonces, teniendo esto, lo que vamos a hacer es primero ir con resolver la segunda etapa, ¿sí? Donde vamos a encontrar los precios de equilibrio. Y después vamos a ir a la primera etapa, ¿sí? Entonces, segunda etapa, primero. Entonces, nosotros estamos suponiendo que los consumidores se distribuyen de forma uniforme, ¿sí? Entonces, la firma que esté a la izquierda, que habíamos dicho que era A, va a tener de demanda todo esto, ¿sí?
encontramos el consumidor indiferente. Mientras que la firma que esté a la derecha va a tener 1 menos esto de demanda, ¿sí? Entonces, la función de beneficios de la firma 1, ¿sí? Vamos a maximizar con respecto a P1 primero, va a ser P1 menos el costo marginal, ¿sí? Que es un dato del ejercicio, y acá en las cantidades vamos a poner lo que encontramos antes del consumidor indiferente, ¿sí? Entonces, abro paréntesis y pongo P2, menos P1, 16, 1, menos B, menos C. ¿Sí? Más 1 menos B más A sobre 2. ¿Sí? Y por otro lado, para la firma 2, va a maximizar con respecto a P2 y vamos a tener entonces P2 menos el costo marginal por 1 menos todo lo que teníamos antes, ¿sí? 1 menos P2 sobre 16, 1 menos B más A. Y acá le pongo un menos, ¿sí? Porque es menos todo esto. 1 menos B más A sobre 2. ¿Ok? Marco acá, que como acá tengo un menos, acá tengo. Bueno, entonces hallamos las condiciones de primer orden. Voy a subrayar esto acá, así después encuentro dónde está. Bueno, entonces, condiciones de primer orden. Entonces, primero derivamos la función de beneficios de la firma 1 con respecto al precio 1. ¿Sí? Esto nos da P2 menos 2P1 sobre 16 menos B más 1 menos B más A sobre 2 más C 16 menos B menos A igual a 0. ¿Sí? Entonces, este primer término lo encuentro porque acá tenía P1 multiplicado por todo esto. ¿Sí? Acá me quedaría entonces P1 al cuadrado si distribuyo, entonces baja como un 2. Después este segundo término de acá lo tenemos porque tenemos P1 multiplicado por esto que está acá. Y finalmente este último término lo tenemos porque teníamos acá menos C por menos P1 sobre este mismo denominador, entonces menos por menos más. ¿Sí? Entonces nos quedan estos tres términos. Bajo un poquito. Lo que voy a hacer acá, para que sea más fácil el cálculo, es lo siguiente. Primero voy a juntar P2 y C. ¿Sí? Voy a decir que acá tengo P2 más C sobre, ¿sí? Fíjense que están los dos sobre el mismo denominador, ¿sí? Entonces puedo sumar y simplemente lo apunto acá. ¿Sí? Después lo que le voy a hacer a este término de 1 menos B más A sobre 2 es, yo quiero para simplificar los cálculos que me quede 1 menos B menos A, ¿sí? Como este denominador. Entonces lo que voy a hacer es sumarle y restarle A. Entonces, lo que me va a quedar acá va a ser 1 menos B menos A sobre 2. Pero fíjense que acá esto significa 1 menos B sobre 2 más un medio de A. Entonces, si yo le resto un medio de A, tengo que sumarle un medio de A. Entonces me queda el
un medio de A que antes estaba acá, que acá yo lo estoy poniendo, más un medio de A que yo tengo que agregar para compensar que reste un medio de A. ¿Sí? Si no, se va a dejar de cumplir como la igualdad de la ecuación. Entonces, esos dos medios juntos son una A entera. Entonces me queda más A. Y entonces, todo esto es igual a, paso para el otro lado, P1. ¿Sí? 2P1 sobre 16, 1 menos B menos A. ¿Okay? Entonces, lo que hago ahora es despejar P1, ¿sí? Para encontrar el P1 de mejor respuesta. Entonces, este primer término me queda P2 más C. Y fíjense que acá estaba dividido por 16, 1 menos B menos A, y acá también. Entonces, cuando esto pasa multiplicando, se cancelan, y lo que me queda es este 2 que estaba ahí multiplicando, que ahora está dividido. Entonces, acá me queda sobre 2, y acá, fíjense que ahora este término es igual a este, ¿sí? Entonces, lo que me va a quedar es lo siguiente. Me va a quedar, ahora lo escribo y después yo explico. Me va a quedar 4 por 1 menos b menos c al cuadrado más 8a por 1 menos b menos c. Todo esto es igual al P1 mejor respuesta. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó acá? Teníamos, en primer lugar, que esto pasa multiplicando a esto. Entonces queda 1 menos b menos a al cuadrado. Y por otro lado, tenemos multiplicado por 16, dividido por 2 y dividido por 2 de nuevo por este 2 de acá. Así que es como si directamente hubiésemos hecho que acá había un 8, entonces 8 dividido 2, 4. ¿Sí? Y este término de acá viene de esta A, que también, como esto al final es dividido por 8, nos queda A por 8 por 1 menos 11. ¿Ok? Esta cosita fue como para que después nos quede fácil para las cuentas, ¿sí? Pero es equivalente. Lo explico así para que no confundas y después vuelven y no ven cómo se hizo la derivada. Entonces hacemos lo mismo para la función de beneficios de la firma 2. ¿Sí? Esto nos queda. Lo escribo y después lo explicamos. 1 menos 2P2 menos P1 16 por 1 menos B A menos 1 menos B más A sobre 2 más C por 1 menos B menos A igual a 0. ¿Okay? Entonces vuelvo un poquito para arriba. Y nos queda un poquito. Zoom para afuera. Entonces, acá teníamos P2 multiplicado por 1, me queda este 1. Acá lo mismo que la otra vez. Multiplico P2 por esto que está acá, que me queda P2 al cuadrado, entonces baja el 2. Después este término era porque tengo P2 multiplicado por todo esto. Y finalmente este último término con C es porque... acá me falta el por 16. 16. Es porque yo tengo C multiplicado por este P2 de acá, que tiene este denominador. Y como tengo menos y menos, acá queda un más. ¿Ok? Bueno, son 100, así después toda la letra queda del mismo tamaño. Entonces tengo esta fórmula,
Y de nuevo la despejamos para encontrar el P2 de mejor respuesta. Entonces, de nuevo voy a hacer un poco de reacomode. Entonces me queda 1 más P1 más C sobre 16, 1 menos B menos A. Y fíjense que tenía el mismo denominador y acá es menos por menos más. ¿Sí? Y a este término de nuevo le voy a hacer una mini transformación. Yo quiero que me quede así. 1 menos A menos B sobre 2 más B. ¿Sí? ¿Cómo hago esto? Bueno, hay como dos pasos intermedios, lo al costadito así después cuando lo vuelven a mirar solos no se pierden. Yo originalmente tenía menos 1 menos B menos A sobre 2. ¿Sí? Yo a esto, perdón, más A. Quería que me quede ahí un menos. ¿Sí? Entonces primero hacemos lo mismo que hicimos antes. Resto un medio de A y sumo un medio de A. ¿Sí? Entonces menos A sobre 2 más A sobre 2. Entonces esto nos queda menos 1 menos B menos A. ¿Sí? Pongo este acá sobre 2. Y este medio de A y este medio de A forman juntos una A. ¿Sí? Voy a usar el 1 que había quedado suelto también. ¿Sí? Así que, o sea, este 1 de acá. ¿Sí? Entonces, voy a hacer esto. Así después cuando le tengo en el apunte les queda como más. Entienden bien que yo voy a agarrar este cacho y este cacho. Bueno, que me ofrece círculo. ¿Sí? Y los voy a poner juntos acá. Entonces seguimos. Entonces, yo habiendo llegado a esto, ahora, perdón, acá en realidad puse mal los signos. Como esto estaba con menos, esto es menos. Entonces, acá yo tenía menos A sobre 2. Y entonces, lo que me queda acá es con menos A. ¿Sí? Es porque hay un menos acá. ¿Sí? Entonces, como que se dan vuelta los signos. Entonces, habiendo llegado a ese, 1 menos A menos esto, yo lo que hago ahora es lo siguiente. Digo, yo tenía 1 menos A menos pi. Entonces, 1 menos este 1 medio es 1 medio. ¿Sí? Entonces, 1 medio. Después, este menos A menos 1 medio de A es menos A sobre 2. Me queda menos menos B sobre 2, o sea, más B sobre 2. ¿Sí? Esto es equivalente a esta expresión. Entonces, a esta expresión yo le voy a sumar y restar B sobre 2. Menos B sobre 2 más B sobre 2. ¿Sí? Entonces, esto se va con esto y esto queda. Vamos a hacerlo así. Entonces, juntando me queda 1 menos A menos B sobre 2, ¿sí? O sea, junto este y este. Y estos dos los dejo afuera, ¿sí? Más B. ¿Ok?
si no entendieron bien esto del menos A, imagínenselo con un paréntesis grande y listo. ¿Sí? Bueno, entonces encuentro esta expresión equivalente a esto que yo tenía originalmente. Entonces ahora volvemos. Entonces esto igual a P2, 2P2, 16 menos A. Y entonces ahora sí agrego ese reemplazo que hicimos antes. ¿Sí? Entonces, sí, acá en este yo ya había hecho el paso intermedio de que me quede este más B. ¿Okay? Y entonces estoy pensando que como yo ya hice ese paso intermedio, lo que tengo que sacar es este 1. ¿Sí? Entonces, ahora sí, lo copié medio automático, pero habiendo hecho el pasaje que hicimos, ya ese 1 se nos va porque está acá adentro. Entonces, despejamos, ¿sí? Y nos queda que P1 más C sobre 2, ¿sí? Porque esto de que tiene acá el mismo denominador y el numerador se va para abajo, más 8b por 1 menos b menos a, ¿sí? Que es por este término que pasa esto con un denominador 8, que se porque este 16 y este 2 se cancelan, más 4 por 1 menos a menos b al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esto es el P2 de mejor respuesta. Bueno, entonces, para hallar los precios de equilibrio, después de todo este rulo, reemplazamos uno en el otro. ¿Sí? Entonces, digo, bueno, el P1 óptimo va a ser aquel que, a ver, subo un poquito así la fórmula, sí que tenga este 4, 1 menos b menos a al cuadrado más 8a por 1 menos b menos a más c sobre 2 más un medio por lo que encontramos como la función de P2 de mejor respuesta, ¿sí? Más esta función que teníamos acá, ¿sí? O sea, reemplazamos con todo esto y nos va a quedar entonces el P1 estrellita, ¿sí? Esto es un lío de cuentas como lo anterior, en un parcial nunca van a tener tanto lío de cuentas, son 45 pasos, si alguien tiene alguna duda me lo pide, no voy a estar ahora en media hora. Y nos queda entonces que el P1 óptimo es C más 8 1 menos A menos B por 1 más A menos B sobre 3. Y el P2 óptimo, que vamos a encontrarlo reemplazando el P1 óptimo en la función de mejor respuesta de P2, va a ser C más 8 por 1 menos A menos B, 1 más B menos A, ¿sí? Acá hay una diferencia, sobre 3. ¿Ok? Entonces, tenemos los precios óptimos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir a la primera etapa donde las firmas eligen su ubicación, ¿sí? Porque ya tenemos los precios de equilibrio, ¿sí? Entonces,
Vamos ahora a la primera etapa. Ubicación. Ubicas. Entonces, lo que vamos a tener es que la firma 1 maximiza beneficios eligiendo A y nos queda 8, 1. Ahora explicamos esta fórmula. Yo primero la copio. 1 más sobre 3 por P2 equilibrio menos equilibrio sobre 16, 1 A más 1 menos B más A sobre 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el precio de equilibrio menos el costo marginal. ¿Sí? Esto es igual a P1 estrella menos C. Sí, que fíjense que C era como un término aparte, entonces me queda solo esto de acá, que es esto de acá. Y las cantidades, ¿sí? Que acá lo que vamos a hacer es reemplazar por lo que nos da restar estas dos cosas. ¿Sí? Lo hacemos a un costadito. Entonces, a ver, P2 de equilibrio menos P1 de equilibrio. Sí que lo necesitamos por la fórmula que habíamos encontrado del consumidor indiferente. Me corro un poquito más. Bueno, entonces, P2 menos P1 de equilibrio nos queda. Bueno, las dos Cs se nos va, entonces nos queda 8, 1 menos A menos B, que es lo que multiplica los dos casos, por lo que tiene el paréntesis de P2 menos lo que tiene el paréntesis de P1. ¿Sí? Entonces, acá tenemos, en primer lugar, 1 más B menos A sobre 3. Este es el término que le corresponde a P2. Menos el término que le corresponde a P1. ¿Sí? 1 más A menos B sobre 3. Entonces, esto es lo de P1. Se me va con 13. ¿Sí? Entonces, este término queda igual. 8, 1 menos A menos B. Y acá adentro lo que nos queda es 2 por B menos A sobre 3, ¿sí? Fíjense que el 1 se me va con el 1, ¿sí? 1 menos 1. Y después el más B sobre 3 menos menos B sobre 3 es 2B sobre 3. Y lo mismo acá, ¿sí? Menos A sobre 3 menos A sobre 3 me da menos 2A sobre 3. Entonces saco el 2 y el 3 afuera y adentro me queda B menos. ¿Ok? Entonces, nosotros teníamos esto, que fíjense que es lo mismo que directamente acá multiplicar por 16, ¿sí? 16, 1 menos A menos B por B menos A sobre 3. ¿Okay? Entonces, teniendo esta fórmula, volvemos acá y fíjense que acá tenemos lo que sea que nos haya dado dividido 16 por 1 menos B menos A. Que fíjense que acá nos quedó esto multiplicado por 16 menos 1, 16 por 1 menos A menos B. ¿Okay? Entonces solo nos va a quedar B menos A sobre 3. ¿Sí? Entonces lo reemplazamos acá. Y esto es igual a 8, 1
menos A menos B por 1 más A menos B sobre 3 por, y acá lo que habíamos reemplazado, ¿sí? O sea, B menos A sobre 3 más este otro término que queda igual, 1 menos B más A sobre 2. Ok. Y juntando y despejando un poco, acá nos queda 4 novenos por 1 menos A menos B por 3 más A menos B al cuadrado. ¿Sí? Acá en el PDF del resuelto, que no sé si ya lo tienen, en vez de decir 4 novenos, dice 4 sobre A. ¿Sí? Eso está mal, 4 novenos, estos son 9 novenos. Entonces ahora sí, calculamos las condiciones de primer orden para la figura 1. Entonces hacemos la derivada de la función de beneficio con respecto a, ¿sí? Entonces esto nos queda menos 4 novenos. Ahora explico cada término. ¿Sí? Primero lo copio. 3 más A menos B cuadrado más 4 novenos por 1 menos A menos B por 3 más A menos B por 2. ¿Okay? Entonces, todo esto tiene que ser igual a 0. Entonces, cuando buscamos maximizar. Bueno, entonces, ¿cómo llegué a esto? Bueno, fíjense que, en primer lugar, en este término, lo dejo igual y derivo con respecto a lo que había acá, que era menos A. Entonces me queda un menos A. Y después acá, lo que se hace es, de nuevo, regla de la cadena. ¿Sí? Entonces, esto lo dejo igual, pero acá, ¿qué hago? Primero derivo todo este paréntesis y me queda por 2, y después derivo por lo que hay adentro del paréntesis con respecto a, que es 1. Entonces sería como por 2 por 1 en realidad. ¿Sí? Entonces, despejemos esto un poco más. Lo que voy a hacer es distribuir. ¿Sí? Voy a decir, esto es lo mismo que decir 4 novenos, que aparecen las dos veces, por 3 más A menos B, por, en este primer caso, menos 3 más A menos B, 3 más A menos B, ¿sí? Porque está al cuadrado, y en este segundo caso, más 2 por 1 menos A menos B. 1 menos A B. ¿Ok? Entonces, esto es igual a 4 novenos por 9, parece un error. 3 más A menos B. Y acá lo despejamos y queda menos 1, menos 3A, menos B. ¿Sí? Porque acá tengo menos 3 más 2, menos 1. Después tengo menos A, menos 2A, menos 3A. Y acá tengo más B, porque es menos con menos, menos 2B, menos B. ¿Okay? Entonces fíjense esta expresión, ¿no? Lo que pasa es que este término es positivo siempre, ¿sí? 4 novenos. Este término es positivo siempre, ¿sí? Porque A y B son números que están entre 0 y 1, entonces la diferencia entre ambos nunca va a ser mayor a 3. Entonces, incluso si esto fuese negativo, seguiría dando un número positivo. Entonces, positivo. Y este término es negativo, ¿sí?
Entonces, porque menos 1, menos 3a, donde a es un número positivo entre 0 y 1, y menos b, donde b es un número positivo entre 0 y 1, ¿sí? Porque son las ubicaciones. Entonces, esto negativo, ¿sí? Entonces, esta expresión es siempre menor a 0, ¿sí? Entonces vamos a borrar acá, esto igual a 0. Porque, ¿qué pasa? O sea, en este ejercicio, entonces, lo que estamos viendo cuando hacemos esta derivada, buscando el valor de a que maximice los beneficios, encontramos que la derivada del beneficio de la firma 1 con respecto a A es siempre negativa, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que a menor a, mayor es el beneficio, ¿sí? Entonces, lo que se desprende de esto es que ¿cuál va a ser el A óptimo? Bueno, el A óptimo entonces va a ser el menor A posible. Entonces el A óptimo, 0. ¿Sí? Es el menor A dentro de las... dentro de las... de los valores que A puede tomar. ¿Sí? ¿Qué pasa? Para la firma B pasa lo mismo, ¿sí? Reemplacen en la función de beneficios con los valores de equilibrio y hagan la derivada y pasa lo mismo. Entonces, quedé con el lápiz de colores. Entonces, para B, mismo resultado. ¿Sí? Si quieren después lo hacen, si tienen alguna duda me avisan. No lo hago acá para que el video no se haga tan largo. Mismo resultado. Entonces, el B óptimo también va a ser igual a 0. ¿Sí? Por lo que 1 menos el B óptimo es 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el principio de máxima diferenciación. Ese es el resultado de la competencia en este ejercicio. Bien. Entonces, los valores de equilibrio van a ser P1 de equilibrio es igual a P2 de equilibrio, que vuelvo para arriba, la fórmula del precio óptimo, acá, ¿sí? Fíjense que teníamos C, que eso se va a quedar, más 8 por 1 menos A menos B, o sea, 8 por 0, porque son los dos 0, o sea, C más 8, por 1 más A menos B sobre 3. 0 menos 0 sobre 3, 0. Entonces nos va a quedar C más 8 por 1. Por 1, ¿sí? Porque este es 0. O sea, C más 8. Que eso pasa lo mismo en P2. ¿Sí? Entonces, C más 8. Y C teníamos en la consigna del ejercicio que era igual a 5. O sea, 5 más 8 igual a 13. ¿Sí? Entonces, cajita. Después, el consumidor indiferente se va a ubicar en medio. Que vuelvo a subir si lo vemos. Sí, teníamos la fórmula más arriba. Acá, ¿sí? Es P2 menos P1 sobre algo, P2 y P1 nos quedan iguales, entonces este término se anula. Teníamos más 1 menos B más A, que son igual a 0 los dos, o sea, 1 sobre 2. ¿Ok? Bueno. Y después finalmente los beneficios, ¿sí? Podemos
más acá. ¿Sí? Se reemplaza en la fórmula de beneficios. Y lo que nos queda es que los beneficios de la firma 1 son iguales a los beneficios de la firma 2 y en ambos casos nos queda 1/2 por 8, ¿sí? Que es igual a 4. ¿Sí? Entonces, ¿okay? Eso sí lo vemos en la firma, en esta función, ¿sí? En P1 y para P2 es lo mismo. Fíjense que nos queda 8 por 1 menos a menos b, que esto es 0, o sea, 8 por 1, multiplicado por 1 más a menos b sobre 3, que esto es 0, entonces 8 por 1, multiplicado por esta fórmula que era igual, ¿se acuerdan? A consumir indiferente, ¿sí? O sea que por 1/2. Entonces 8 por 1/2, 4. ¿Sí? Para la firma pasa lo mismo, lo pueden chequear. Entonces, vuelvo a la solución. Bueno, entonces resolvimos la parte A del ejercicio. Ahora, la parte B del ejercicio, lo que nos pregunta es ¿qué pasaría si ahora se ocupa de esto un planificador central? Estoy pensando, lo voy a hacer en el costado en vez de abajo. ¿Sí? Así que voy a subir hasta... ¿sí? No, mentira, estoy haciendo lío, ¿no? Después no voy a encontrar esto. Disculpen la intromisión, me pareció mejor, pero en realidad no me parece tan. Vamos acá abajo y listo. Entonces, un planificador central. El planificador central, sí, como vemos siempre, lo que quiere es maximizar el excedente total. ¿Sí? Entonces, sí, porque el planificador central busca el excedente total que el A. Disculpen, me faltó un punto A. Importante del punto A. Lo hacemos acá al costado. ¿Se acuerdan que nosotros al principio, cuando empezamos a resolver el ejercicio, dijimos, bueno, tenemos que chequear al final del ejercicio que nuestro supuesto de que todos consumían se cumple? ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a chequear eso? Que todos los consumidores consumen. Chequeamos que todos consumen. Todos consumen. Esto es importante para el próximo ejercicio. Entonces, lo que vamos a chequear es que nosotros teníamos, ¿se acuerdan? La función de utilidad del consumidor, la utilidad que les brinda consumir de la firma 1, la utilidad que les brindaba consumir de la firma 2 y 0, ¿sí? En el caso en el que los precios y los costos de transporte eran tan altos que preferían no consumir los consumidores. Entonces vamos a ver cuál es la utilidad que le da al consumidor que está más lejos de las dos firmas consumir, ¿sí? ¿Quién es el consumidor que está más lejos de las dos firmas? Acuérdense que las firmas terminaron ubicándose en los dos extremos, ¿sí? En 0 y en 1. Entonces el consumidor que está más lejos es el consumidor indiferente, ¿sí? El que se ubica en medio. Entonces, ¿cómo va a ser la utilidad del consumidor indiferente, ¿sí? Que es el que está más lejos. Más lejos de ambas firmas. Su utilidad va a ser 20 menos 8 por su distancia con respecto a cualquier firma, que es un medio, al cuadrado, menos el precio de la firma, ¿sí? Que ambos precios son 13.
y esto da 5, ¿sí? Que es mayor a 0. Entonces, si el consumidor indiferente tiene utilidad positiva, dado que el consumidor indiferente es el que quedó más lejos de las firmas y por lo tanto el que tiene más costos cuando se suma el precio y los costos de transporte, todos los demás también tienen utilidad positiva, entonces todos consumen. ¿Sí? Entonces volvemos al punto B. Le hago esto tipo una cajita, ¿sí? Que es como usa. Entonces volvamos a lo del planificador central. El planificador central, decíamos entonces, lo que va a hacer es tratar de maximizar el excedente total. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, quiere que todos consuman, que ya vimos que con la solución de competencia todos consumen. ¿Sí? Pero el asunto es que, entonces, si todos consumen, el precio no nos importa para el planificador central porque ya vimos que el precio de competencia permite que todos consuman. Pero el asunto es que hay algo más que se puede mejorar para mejorar el excedente total, que es minimizar los costos de transporte. ¿Sí? ¿Cómo van a ser estos costos de transporte? Vamos a dibujar un poquito. Ay. Vamos a dibujar estos costos de transporte. ¿Sí? Entonces, nosotros teníamos, acá está el, dibujo un par de líneas y ya. Entonces nosotros tenemos acá el costo marginal, acá el precio, y pensamos cualquier ubicación de A y B, ¿sí? Imaginen que acá tenemos A y acá tenemos A1 menos B. ¿Sí? Y entonces por acá tenemos al consumidor indiferente. ¿Sí? Entonces los costos de transporte los vamos a modelizar así. Nosotros tenemos, acuérdense que era una función cuadrática, era 8 por la distancia al cuadrado. ¿Sí? Entonces van a ser parábolas así que tienen su mínimo en A y en B. ¿Sí? Imaginen dos parábolas más o menos iguales que se encuentran acá de consumidor indiferente. Entonces los costos de transporte van a ser iguales a este área de acá. ¿Sí? Todo esto que queda acá abajo. ¿Sí? Que no es ni excedente del consumidor ni excedente del productor. ¿Sí? El excedente del productor, ya sabemos que es esto que queda acá abajo, entre el precio y el costo marginal, y el del consumidor es lo que queda allá arriba. ¿Sí? Todo esto. Y entonces eso rojito es lo que el planificador central quiere minimizar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a...? Entonces ya vimos que el precio, si se cumple que todos consuman, no le preocupa el planificador, pero vamos a ver dónde ubicaría las firmas. ¿Sí? En competencia ya vimos que lo que pasaba era que las firmas se ubicaban en los extremos. ¿Sí? Pero el planificador no sabe, me parece que no va a elegir esa solución. Porque, ¿cómo va a elegir su ubicación? Nosotros tenemos un problema simétrico, ¿sí? Entonces A es igual a B. Sí, lo aclaro porque ahora vamos a mirar solo un lado y vamos a generalizar para los dos lados. Entonces, el consumidor indiferente, ya sabemos, que dado que el problema es simétrico, tenemos que A es igual a B y que P1 es igual a P2, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener era, lo repaso acá, era que esto era A más 1 menos B sobre 2, y o sea, va a estar en el medio, ¿sí? Que esto siempre va a ser un medio. Entonces,
El problema del planificador consiste en minimizar estas áreas rojas, ¿sí? O sea, lo que quiere minimizar, quería hacerlo, a ver, hago zoom. Quiero que me quede el dibujo, pero hacerlo más abajo. Ahí más o menos tengo el número. Entonces lo que va a hacer es minimizar los costos de transporte, ¿sí? Le pongo una T. Y esto va a ser igual. La integral de 0 a 1/2 de los costos de transporte de los consumidores que le consumen a la firma A, más la integral desde 1/2 a 1 de los consumidores que le consumen a la firma B, ¿sí? Si hacemos esto de 1/2, porque acuérdense que nosotros tenemos el consumidor indiferente y los que están a la izquierda le consumen a la firma 1, los que están a la derecha le consumen a la firma 2. ¿Okay? Entonces, el planificador va a querer buscar los valores de A y de B tal que se minimicen estos costos de transporte. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a hacer el planificador? Como teníamos un problema simétrico, ¿sí? Si quieren después lo chequean. Si yo tomo solo esta mitad y minimizo para el valor de A y después ese es el valor de B, también se va a minimizar de este lado, ¿sí? Así que vamos a tomar solo este lado, si no hacemos tantas cuentas. Entonces, esta integral la vuelvo a copiar, 0 a 1/2 de 8. Vamos a abrir el cuadrado, ¿sí? 8 por x cuadrado más a cuadrado menos 2xa. ¿Sí? Esto va a ser igual entonces a 8x cubo sobre 3 más 8a cuadrado por x menos 2a x cuadrado sobre 2. Evaluado entre 0 y 1. Perdón, por 8, 2 por 8. Ups. Entonces, esto a su vez va a ser igual a reemplazo con 1/2 y como fíjense que todos los términos tienen x, entonces va a ser igual a lo que yo encuentro reemplazando en esta función x por 1/2 menos 0. ¿Sí? Así que no hago ese segundo término. Entonces esto es igual a 8 tercios por 1/2 al cubo más 8 al cuadrado por 1/2 más, acá este 2 se va con este 2, así que 8a por 1/2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, 1/2 al cuadrado es 1/8, entonces 8 tercios por 1/8 es 1/3, más este 8 dividido 2 es 4, entonces 4a cuadrado, más 1/2 al cuadrado es 1/4, entonces 8 dividido 4, 2, 2a. ¿Sí? Entonces, minimizar transporte tomando a. Entonces, derivamos, ¿sí? Derivamos esta función de costos de transporte con respecto a, y nos queda 8a más 2 igual a 0. ¿Sí? Entonces, el a óptimo va a ser 2 dividido 8, que es 1/4. ¿Ok? Por simetría, ¿sí? Entonces b óptimo es también 1/4, por lo tanto 1 menos b óptimo es igual a 3/4. ¿Sí?
Entonces, fíjense que lo que nos muestra esto es que en competencia las firmas estaban excesivamente diferenciadas para lo que es eficiente socialmente, ¿sí? Entonces, pasamos al ejercicio C, ¿sí? Al caso del monopolista. Como venimos estudiando a lo largo del curso, el monopolista lo que trata de hacer cuando puede es maximizar el excedente social, pero después quedárselo, ¿sí? Apropiarlo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que el monopolista lo que va a querer hacer es lo siguiente. Va a decir, bueno, yo quiero maximizar el excedente social, por lo tanto voy a elegir las mismas ubicaciones que elegiría el planificador central. Pero después yo me quiero quedar con todo el excedente, ¿sí? Entonces, el precio al monopolista sí le va a importar, ¿sí? Sí, precio del monopolista. Bueno, en realidad, espera, porque va a quedar más arriba ahí para que le esté bien. En realidad, ahora vamos a calcularlo, pero queda bastante más arriba. Quiero que la escala tenga algo de sentido. Más o menos ahí, tipo, por acá. ¿Sí? Entonces, y el precio monopolista. ¿Qué va a querer hacer el monopolista? Va a querer reducir, y acá está 20, ¿sí? Que era lo máximo que está dispuesto a pagar un consumidor. Entonces va a elegir, igual que el planificador central, va a elegir A igual a 1/4, B igual a 3/4, pero lo que quiere el monopolista es quedarse con todo el excedente, ¿sí? Entonces, esta parte, no me acuerdo qué colores había usado antes, pero no importa. Esta parte de acá quiere que sea lo más grande posible, ¿sí? Porque esto es lo que se queda el monopolista. ¿Y cómo va a hacer que sea lo más grande posible? Bueno, haciendo que esta partecita, bueno, imaginen dos rectas cuadráticas que se cruzan, que esta partecita de acá arriba, ¿sí? Que era el excedente del consumidor, sea lo más chiquitita posible, ¿sí? Quiere dejar a los consumidores con el menor excedente posible. Y nuevamente quiere minimizar los costos de transporte, ¿sí? Igual que el planificador antes, ¿sí? Que eran estos que aparecían acá abajo. Entonces, como quiere minimizar esos costos, ya sabemos que elige las ubicaciones del planificador central, pero ¿cómo sabemos qué precio elige? Bueno, el monopolista va a decir, yo quiero que consuman todos, ¿sí? Porque no quiero hacer que se reduzca el excedente total. Pero yo quiero que el último consumidor, ¿sí? El que está en peores condiciones, porque es el que está más lejos de las firmas, esté indiferente entre consumir o no consumir, ¿sí? Que le quede utilidad cero, ¿sí? ¿Quién es ese último consumidor? Bueno, hay 3 de esos últimos consumidores. El indiferente, que queda en el medio, y los 2 que quedan en las puntas, ¿sí? Fíjense que esos 3 están siempre a una distancia de 1/4 de la firma más cercana, que es la máxima distancia que puede haber. Entonces, lo que va a decir es, bueno, para ese consumidor que está a una distancia de 1/4, ¿sí? La distancia máxima en la que está un consumidor es 1/4. Entonces, para ese consumidor yo quiero que su utilidad, que es 20, menos 8 por 1/4 cuadrado, menos mi precio, quiero que ese consumidor tenga utilidad 0. Entonces, ¿cuál es el precio para eso? Bueno, esto es 20 menos 8 sobre 16, ¿sí? Igual a PM. O sea que 19,5
es igual al precio del monopolista. ¿Sí? Fíjense que es un precio mucho más alto que antes. Pero lo que garantiza este precio es que el monopolista se está quedando con todo el excedente. ¿Okay? Entonces, acá termina el problema. ¿Sí? Les dejo acá que estas eran las de equilibrio. Y entonces lo que nos pide el punto D es como que, bueno, pensemos y comparemos un poco lo que nos pide. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos como concluir mirando nuestros resultados? Bueno, en primer lugar, esto que hablábamos recién, sobre que tanto el monopolista como el planificador central lo que están buscando es minimizar los costos de transporte y al mismo tiempo que todos consumen. Voy a ir anotando estas cosas acá, así les queda más prolijo. Uy. Estoy en amarillo. Negro. D, ¿cómo parece? Entonces, tanto monopolista y el planificador central. Es que tengo la tablita doblada, eso está en el planificador central. Lo que buscan es maximizar el excedente total. ¿Y esto qué significa? Que todos consumen y minimizar los costos de transporte. ¿Sí? Pero el monopolista después quiere apropiar ese excedente. Excedente. Entonces, va a querer poner el máximo precio posible tal que se cumplan las condiciones anteriores, ¿sí? Tal que se cumpla esto de acá arriba. ¿Sí? Mientras que en competencia, ¿sí? Que era el primer caso que vimos, lo que pasaba era que no se da esta búsqueda por maximizar el excedente total. Lo que quieren las empresas es maximizar sus beneficios. Entonces, la diferenciación es ineficiente, ¿sí? O sea, el grado de diferenciación, ¿sí? Que era la diferenciación máxima, esto es ineficiente porque los costos de transporte son demasiado altos. Pero, por otro lado, como las empresas están... esperen que termine de escribir, que si no voy a hacer costos de transporte. Costos de transporte muy altos. Pero, como tienen que competir entre ellas, lo que tiene de bueno para los consumidores es que el precio va a ser menor al de monopolio, pero el precio de competencia es menor al precio de monopolio. Entonces, esto es positivo para los consumidores, ¿sí? Entonces, tiene
este lado malo para los consumidores, porque dadas las ubicaciones de las firmas en competencia que son ineficientes, los costos de transporte son demasiado altos, pero por otro lado a los consumidores los beneficia esto de que el precio sea menor al que les cobraría un monopolista, porque las firmas tienen que competir entre ellas. ¿Sí? O sea, si lo dibujamos, si quieren, que este no lo dibujamos antes, así les quedan todos los dibujos. ¿Cómo va a ser? Vamos a tener costos que son los mismos siempre. Vamos a tener un precio que era más bajo que el de monopolio. Costos, precio. Pero lo que vamos a tener es que como las firmas van a estar muy diferenciadas, ¿sí? A y 1 menos B, van a estar en las juntas, lo que tenemos es que la forma de los costos de transporte es así. Okay. No. Sí, acá nos queda un medio, así que es donde imaginen que quedó en la mitad. Entonces, los costos de transporte no se están minimizando, ¿sí? Y eso hace que los consumidores pierdan parte de su excedente, pero por otro lado el precio es más bajo. Entonces, por ese lado, los consumidores ganan excedente. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Si tienen cualquier duda, consulta, cuestión con este ejercicio o cualquier otro ejercicio de la guía, nos consultan por mail. Y bueno, nos vemos.